Bueno, muy bien. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro sincrónico el día de hoy, siendo las 5:45, habiendo programado la sesión sincrónica para las 5:30, eh, con la constancia que quedó en el grupo de WhatsApp donde hicimos la encuesta para encontrarnos a esta hora. Listo. Entonces, eh, decía a Lucero, que es la persona que puntualmente llegó, que el día de hoy la idea es distribuir el momento o distribuir la clase en dos momentos mejor. En un primer momento, ir cerrando lo que tiene que ver con esa evidencia número uno, el mapa mental donde establecemos la caracterización, y conectar eso con la evidencia número dos, con el inicio del trabajo sobre la evidencia número dos, que tiene que ver con la propuesta de investigación, ¿cierto? Eh, la cual, como les decía, tiene una duración de 40 horas y por ello pues tenemos que ir paso a paso y dejando claridades respecto a la elaboración de la misma. Lucero, te pregunto, ¿me escuchas bien? Sí, profe, le escucho bien. Listo, muchas gracias. Eh, entonces, bueno, vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy. Nuevamente, eh, un saludo y voy a compartir pantalla. Bueno, entonces aquí tenemos la información de nuestro curso. Nos vamos a la fase donde está nuestro material de formación, fundamentos de investigación. Y a propósito de lo metodológico, ¿cierto? Que es ese primer momento en el cual nos vamos a enfocar hoy. En ese primer momento eh, tiene que ver con la apuesta, eh, con la conexión y con el por qué nace el problema de esa caracterización, de esa primera evidencia. Y también vamos a encontrar, digamos que un desarrollo real, un reconocimiento real de ese para qué cuando justificábamos y presentábamos esta competencia de investigación, haciendo referencia a esas habilidades que nos permiten formarnos de manera integral, que entre ellas está la investigación, la capacidad de resolver problemas y aplicarlos en los entornos sociales, laborales y a los contextos económicos. Eh, y éramos muy enfáticos, entonces, bueno, aprender a hacer esto y si esto incorporado a mi saber técnico como desarrollador, desarrolladora de medios gráficos visuales, eh, puedo ser, digamos que más competitivo, si lo queremos ver de esa perspectiva, pero a mí me gusta más hablar de ser más competente en cuanto a eh, a mi profesión. Listo. Entonces hablamos de que, bueno, es importante investigar, hace parte de esas habilidades que hay que desarrollar, pero también parte de la presentación establecíamos que, bueno, si investigar requiere eh, gestionar información, documentar información, pensar metodológicamente y sistémicamente para tener un paso a paso y unas claridades en cuanto al proceso que voy a llevar desde el momento en el que identifico un problema, una posibilidad de mejora, hasta el momento en el que elaboro ya unas conclusiones, donde doy síntesis. eh, Desde ese primer momento hasta el momento final debe haber siempre una coherencia, ¿cierto? Y eso es pasar desde el problema a la pregunta de investigación, siguiendo por los objetivos, luego por el método, el enfoque de la investigación, el nivel de la investigación, las técnicas para recolectar la información y luego pasar a otras etapas que es, bueno, yo ya recogí todo esto, yo ya me preparé mi propuesta, tengo unos objetivos, tengo unas metas claras, sé hasta dónde quiero llegar, sé qué pregunta quiero resolver, pues entonces ya yo me atrevo a ir a recolectar información, ¿cierto? Yo me tengo que ir porque como es una investigación, yo esto no me lo invento, sino que es producto de mi apuesta investigativa y de la recolección que yo pueda hacer en función de esa etapa previa donde marqué unos objetivos, donde identifiqué un problema, donde me hice una pregunta
hasta el momento en el que yo proceso esa información, la analizo y presento unas conclusiones, ¿cierto? Entonces, obviamente no nos vamos a abrumar con esto, vamos a ir paso a paso y la idea principalmente entonces desde ese primer momento del día de hoy es que nos enfoquemos en, digamos que, 5 o 6 aspectos que son muy relevantes para poder empezar a desarrollar la propuesta de investigación, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el problema, con la pregunta de investigación, con el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la verificación de el estado actual de la temática o los antecedentes. Listo, entonces es importante que hoy, para que podamos iniciar eh, de manera organizada, proyectemos el trabajo que debemos hacer en esta fase y cómo lo vamos a abordar, ¿cierto? Entonces, es importante que trabajemos de una vez acá con el formato en el que ustedes van a presentar la evidencia para que se familiaricen y lo tengan pues claro de una vez en cuanto a esas etapas y a ese paso a paso que vamos a ir desarrollando. Vamos a ponerlo por acá. Entonces aquí tenemos, esto nos sirve de ejemplo y ahorita le cambiamos la, el sentido, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocar en estos primeros elementos. En este caso, voy a quitar este verde, yo no sé por qué ayer estaba tan chido. Vamos a ponerle un amarillo porque juega Colombia. Entonces, vamos a poner acá este amarillo. Bueno, pero ustedes no. Esta parte, esto igualmente y esto. Bueno, entonces, este es el formato, ¿cierto? Este es ese anexo que nosotros encontramos cuando por Sayuna ingresamos no acá al material de formación, sino que llegamos al, a la evidencia y descargamos el anexo eh, que nos da este material. ¿Cierto? Aquí está el anexo, que es ese documento que les estoy compartiendo, y aquí está el instrumento de evaluación, que lo abordamos en la primera clase, para que ustedes tengan claro qué es lo que se les va a evaluar o a tener en cuenta en la evaluación. Entonces acá tenemos la etapa de preparación y hablábamos de que esto debe estar conectado entonces con la primera evidencia. No era de gratis que la primera evidencia fuese establecer unos criterios para la caracterización. ¿Qué es la caracterización? Es que ustedes me cuenten, no a mí, sino de cara al desarrollo de la propuesta de investigación. Y yo también aprovecho y chismoseo, obviamente, cuál es el contexto tecnológico, normativo, jurídico, político, social, económico de un desarrollador, de una desarrolladora de medios gráficos visuales. Entonces, es importante que la caracterización esté conectada con encontrar el problema, ¿cierto? Que es de donde parte la propuesta de investigación y es precisamente porque el problema nos va a permitir entonces reconocer eso que puede ser sujeto de mejora, de transformación, de innovación, de transformación, y entonces eso nos va a permitir verdaderamente mejorar un proceso, aplicar una técnica que va a incorporar tecnología según el caso, o abordar una cuestión también puede ser histórica,
puede ser el contexto de cómo los medios gráficos visuales se han desarrollado en Colombia y cuáles han sido las principales influencias de las principales escuelas de qué países en ese contexto de, de la naciente industria del desarrollo gráfico en Colombia, ¿cierto? Entonces, también puede ser un abordaje histórico, ustedes lo enfocan desde el objeto de interés, pero para eso es la caracterización, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que tengamos muy presente que entonces el problema nace de ahí, nace de una falla, de una deficiencia, de una barrera que genera unas consecuencias, que genera una afectación, por eso hablamos que es algo que es sujeto, un proceso que es sujeto de una posibilidad de mejora o un ejercicio, una técnica, una aplicación en un contexto productivo en el que ustedes se desempeñan que pueda ser sujeto de transformación o de intervención. Listo, entonces todo proyecto surge de ahí, surge de un problema, de una necesidad que identificamos. Por eso la clase pasada cerrábamos con el video sobre la observación crítica, ¿cierto? Sobre la importancia de verdaderamente observar, conectar la observación con unos elementos básicos y unas habilidades que nos van a permitir encontrar más allá de lo cotidiano unos elementos que van a ser muy valiosos y que hacen parte de ese interés de curiosidad que debemos desarrollar para verdaderamente tener como ese espíritu de investigación, ¿cierto? Entonces, el problema nace de ahí y una vez nosotros identificamos el problema, pues podemos darle forma a partir de la pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación recoge ese objeto de estudio, esa área que a usted le interesó y donde identificó el problema, y a partir de ahí usted trata con la pregunta de marcar un alcance, ¿cierto? De establecer que ahí con la pregunta usted va a dejar claro cuál es el problema y por qué lo está convirtiendo en pregunta de investigación y con quiénes o con qué elementos, cuál es el objeto de estudio, en qué contexto usted se quiere desempeñar para establecer esa pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, para que hagamos una especie de analogía, como si llegáramos nuevos a una ciudad, ¿cierto? Por algún motivo profesional, personal, estudiantil, lo que sea, nos desplazamos del lugar donde llevábamos toda la vida viviendo, nos fuimos para una ciudad, para otro lugar y obviamente usted desde el momento en que llega hasta el momento en que lleva 3 meses puede establecer que hay un ejercicio de reconocimiento. Eso es hacer una caracterización en un sentido de investigación. Después de usted llevar 3 meses, usted ya sabe cuáles son los sitios más seguros, los menos inseguros, por dónde se puede transitar bien, por dónde no, si tiene vehículo, moto, lo que sea, qué vías son más cuestionadas, cuáles no. Entonces, eso es hacer una caracterización. Finalmente, uno todo el tiempo, es que la cotidianidad de alguna otra manera distorsiona eso, pero todo el tiempo uno está curioseando, uno todo el tiempo está caracterizando cosas. Y desde un sentido investigativo, lo que se busca es entonces que, así como después de que pase un tiempo, ya reconocemos esa ciudad, ese contexto en el que, al que llegamos, en qué lugar me gusta ir a tomar el café, en qué lugar me gusta ir a tomar la cerveza, en qué lugar ponen música muy buena, en qué lugar ponen música muy maluca. Para eso hacemos la caracterización en un primer momento, para que ustedes puedan fijar, para que ustedes puedan establecer, describir, ¿cierto? Contar y argumentar, porque en ese contexto se puede encontrar una verdadera deficiencia y entonces nacer un problema de investigación. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que conectar la caracterización con el nacimiento del problema. Y es precisamente porque ahí es donde vamos a marcar el inicio de la construcción de la propuesta. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, nos dan esta pregunta y nos dicen que toda pregunta debe tener esto, ¿cierto? Y es determinar un alcance. ¿Qué es determinar un alcance? Que usted de entrada cuente qué es lo que a usted le interesa. En este caso, con la pregunta nos dicen cuáles son las causas de la mortalidad infantil en los niños, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde? De entre los 0 y 1 año
del municipio de Condoto. Entonces, aquí, efectivamente, ¿cuál es el contexto de esa persona? Muy probablemente una persona del área de la salud, por algún motivo laboral llegó allá, se dio cuenta que muere mucho niño o hay mucha mortalidad infantil y decidió investigar cuáles son las causas para posiblemente, a partir de reconocer a las causas, intervenir médicamente. Podríamos decir, chismoseando pues acá y dándole un contexto, dándole una caracterización a esta pregunta de investigación. Entonces, lo primero es establecer un alcance. ¿Cómo así que establecer un alcance? Fijar usted qué es lo que le interesa investigar. Usted puede empezar diciendo cómo, porque usted puede simplemente estar interesado en cómo funciona algo, en cómo se transforma un proceso, en cómo se mejora una metodología, en cómo se incorpora una estrategia eh, eh, de innovación tecnológica al contexto productivo de los animadores y animadoras digitales, ¿cierto? Entonces, las preguntas parten así: ¿cuáles, cómo, de qué manera, qué pasaría si? Eso es establecer un alcance, eso usted de entrada a fijar qué es lo que le interesa, ¿cierto? Entonces, determinar el alcance, identificar el problema. Mire que después de que entonces se establece el alcance, que en este caso es cuál es, la identificación del problema es esto. Usted de entrada le queda claro entonces que esta propuesta va a girar alrededor de este problema, ¿cierto? Entonces después que se fija el alcance, identificamos el problema, reconocemos la población, en este caso va a trabajar con niños de entre 0 y 1 año, y el contexto espacio-temporal, ¿cierto? Y el contexto espacio-temporal en este caso es el municipio de Condoto. Entonces, vamos a tratar que nuestras preguntas de investigación cumplan con estos elementos, que te determine claramente su alcance, que luego se identifique el problema y que establezca con qué población o con qué instituciones, con qué elementos, cuál es su objeto de estudio y con quiénes lo piensa elaborar y en qué contexto, ¿cierto? Entonces toda pregunta de investigación debe cumplir esto. Y si nos vamos al contexto del desarrollo de medios gráficos visuales, podríamos decir lo siguiente. Vamos a suponer, disculpen, yo pongo cargar el computador. Vamos a suponer, y no nos salgamos entonces del departamento de Chocó, vamos a suponer que llegamos pero a Ismina, ¿cierto? En este caso también por un tema laboral cualquiera, llegamos a Ismina y resulta que con el interés que nos pueda suscitar, no sé, usted me corregirá, Lucero, si por ejemplo el tema del marketing eh, haga parte pues como un enfoque del desarrollo de medios gráficos visuales o todo ese contexto del marketing digital. Pero resulta que por algún momento llegamos allá y el problema que identificamos es que usted reconoció que hay unos lugares muy buenos, que tienen unos grandes productos, pero que carecen de temas básicos de comunicación audiovisual o de apoyos gráficos, y no tienen ni siquiera una cuenta de Instagram, no tienen una publicidad llamativa. Entonces usted identifica ahí, ¿cierto? Que uno de los problemas principales, después de estar allá hace meses, que un problema identificado fue la carencia, identificado fue la carencia de un apoyo visual para los establecimientos de eh, comidas rápidas, ¿cierto? Resulta que hacen unas comidas rápidas muy buenas, usted se dio cuenta de eso, pero que básicamente todos carecen de de este elemento básico, que es tener una cuenta de Instagram, tener una publicidad, o si tiene una cuenta de Instagram o de Facebook hace desde el 2020 no son una publicación. eh, eh, Al interior tiene una publicidad que digamos que es fea, que la paleta de colores no cumple con tema mínimo también de tratar de establecer una coherencia en esa paleta. Todo este tipo de cosas que me imagino que ustedes, con las que ustedes también juegan desde un enfoque del marketing. Discúlpame, Lucero, yo prendo la luz.
Bueno, entonces resulta que encontramos ese problema, fue uno de los que, poniendo un ejemplo pues tonto, porque ustedes son los que saben de desarrollo de medios gráficos visuales, por eso estoy diciendo una burrada muy grande, Lucero me corrige, eh, eh, identificado. ¿Cierto? Entonces la carencia de un apoyo visual en los establecimientos de comidas rápidas. Y obviamente aquí yo simplemente estoy poniendo un ejemplo muy breve, pero ustedes deben darme una información amplia de manera descriptiva, donde precisamente ustedes digan que en ese contexto, en este caso en Ismina Chocobo, fue que encontraron ta, ta, ta. O podemos cambiar, ¿cierto? Que en Colombia, desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología ni la innovación, los programas de formación o los estudios gráficos bastante desconocida o es desconocida y no se incorpora a las producciones, ¿cierto? Te resulta que ustedes que saben de esto, en Colombia no es un tema particular de un municipio, no es algo que pasó producto de mi experiencia personal, sino que podemos decir que a nivel nacional no hay desde el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, eh, o que estos mismos conceptos no son aplicados a los estudios gráficos, que esto es bastante desconocido y no se incorpora a las producciones, ¿cierto? Entonces, resulta, pues usted me dirá si es verdad o si es mentira, pero que entonces la mayoría de estudios gráficos en Colombia carecen de los, no sé si se llaman software, pero bueno, de los últimos software que permiten la incorporación de ciertas herramientas, de ciertas metodologías para la producción de medios gráficos visuales, y eso genera, digamos que un atraso con respecto a cómo se produce esto en otros contextos, eh, eh, en otras latitudes, ¿cierto? O sea, en Norteamérica, en Europa, en Asia, etcétera. Entonces, el problema es eso, que ustedes tratan de identificar en un contexto particular, por eso siempre hay que dar información del contexto espacio-temporal, de la población con la que yo estoy trabajando, del objeto de estudio, ¿cierto? De ese problema que identifiqué y del alcance de la investigación. Y esa pregunta entonces deben hacer de acá. Entonces, siguiendo ese ejemplo, una pregunta de investigación no es algo que se responda simplemente desde un sí o un no, ¿cierto? Para eso se investiga. Si tuviéramos las respuestas desde un principio o se pudiera responder de manera corta, pues entonces no habría necesidad de investigación. Por eso la pregunta de recoger todo esto para que verdaderamente sea problemática y se convierta en una pregunta de investigación. Entonces, sigamos acá. El alcance, ¿de qué manera? ¿De qué manera la incorporación, que ahí tenemos el alcance, el problema, la incorporación, ahí de una vez doy que el objeto de estudio, es decir, el problema central, que es cómo se aplica esto o por qué no se aplica esto a las producciones gráficas, y de una vez voy a dar la población. Mire que con el ejemplo anterior la población eran unos niños, en este caso no son niños, no son personas naturales, ¿cierto? Son estudios gráficos. Es porque podemos trabajar con personas o con cosas, ¿cierto? No con entes jurídicos, naturales y jurídicos. Entonces, ¿de qué manera la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los estudios gráficos? ¿De dónde? Pues de Colombia. Podría mejorar
la calidad de las producciones, ¿cierto? Entonces miren que la pregunta de investigación, cuando recoge todos estos elementos, pues cumple con los criterios para que sea problemática, porque sea una pregunta de investigación, pero a su vez es como un embrión del problema, ¿cierto? Es el problema convertido en pregunta. Y ahí es cuando volvemos acá, ¿cierto? Entonces la pregunta es concreta, tiene todos estos elementos y a partir de la pregunta pues ya empezamos a construir el fundamento metodológico que es cómo vamos a resolver la pregunta, ¿cierto? ¿Qué objetivo nos vamos a plantear? ¿Con qué marco teórico? ¿Con qué estrategias de recolección de información? ¿Con qué enfoque y con qué profundidad de investigación vamos a abordar eso? ¿Y con qué población o cuál va a ser el objeto de estudio con el que vamos a trabajar? ¿Cierto? Entonces es empezar a definir todo eso para poder resolver esa pregunta que nace del mismo problema. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. O sea, es como un plan de negocios, ¿cierto? Como, como para montar un plan de negocios. No, no, es resolver un problema que haga parte del contexto productivo de un desarrollador de medios gráficos visuales. ¿Cierto? Ustedes se pueden ir por el enfoque que ustedes quieran. Por ejemplo, profe, yo vengo trabajando en el proyecto de, bueno, el montaje de una empresa de comidas rápidas. Listo. Sigo trabajando con lo mismo. Sí, eso es de parte de tu proyecto del, ¿cómo se llama esto? ¿Del proyecto formativo o del eh, los equipos colaborativos? ¿O es algo personal? No, no, es con lo que he venido trabajando en las actividades, lo he enfocado con eso, todas las actividades de aprendizaje. Bueno, entonces en ese contexto en el que a usted le interesa, que es ese contexto de las comidas, ¿cierto? Usted tiene que tratar de identificar ahí cómo, ¿cierto? Porque el objeto de estudio tiene que estar directamente relacionado entonces con el contexto profesional y laboral en el que ustedes se desempeñan, entonces cómo vincular ese contexto que a usted le interesa o ese problema que usted encontró en un contexto de comidas a través de la intervención de el desarrollo de los medios gráficos visuales. ¿Cierto? O Usted, o sea, sea, ¿usted con qué la quiere hacer? Un tema de publicidad. publicidad, Ujú, ¿cierto? Listo. Entonces, ujú. es eso. Entonces, claro, sí, lo puedes hacer por ahí, ¿cierto? Precisamente para eso hacemos la caracterización, ¿cierto? Les decía, hacemos una caracterización y ustedes me cuentan tecnológicamente qué pasa, si estamos a la vanguardia, si no, si estamos muy atrasados, económicamente me cuentan si ganan bien, si no ganan bien, si en el sector hay trabajo, si no hay trabajo, en la vertiente de lo cultural y de lo social, entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, Se toman en cuenta los elementos simbólicos, culturales de algunas regiones en las producciones colombianas, de medios gráficos visuales. Por eso en la caracterización contamos todo eso para que precisamente encontremos ahí un problema, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema que usted encontró? Que en esos sectores o en ese contexto hay una ausencia de una estrategia de marketing que cuéntame bien el problema, entonces, ¿cómo lo desarrollarías? Ah, ya, ya, ya. Ya, sí, estaba un poco confundida. Pensé que era hacerlo como un plan de negocios completo del proyecto. No, no. Estás observando Ujú. pantalla. ¿Cómo? Estás observando pantalla. Que mirando la pantalla que Sí. usted comparte, sí, profe. Listo. Entonces mira que no. Tienes, esta es la estructura de una propuesta de investigación, ¿cierto? Por eso veníamos abordando desde el inicio. Nos vamos a concentrar Sí, en estas primeras partes. ya. Porque vamos paso a paso. Ok, ¿Cierto? Entonces, como vale. estamos la competencia de investigación, es resolver una pregunta de investigación que nace de un problema que identificamos en el contexto en el que ustedes se desempeñan profesionalmente. Pues ya ustedes se pueden ir por donde quieran, ¿cierto? En este caso, usted se quiere ir por el tema de las comidas pero entonces cuénteme más o menos qué es lo que identificó, que no tienen una estrategia de marketing o qué es lo que pasa, qué es lo que identificó. Sí, buscar la estrategia de marketing, más publicidad para el negocio.
Sería por ese lado enriquecer esa parte. Pero entonces, eso está pensado desde, me tienes que contar eso como un problema, recuerda, ¿cierto? Ajá. Mira que yo aquí por eso les doy el ejemplo de que, claro, estamos diciendo que como no hay aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los estudios gráficos de en Colombia, eso genera unas consecuencias, ¿cierto? Y es que Sí. no se incorpora, digamos, que las últimas actualizaciones tecnológicas en las producciones. Entonces, eh, por eso de ahí nace la pregunta de investigación. Entonces, eh, me imagino que usted se va a tener que meter por un tema eh, donde usted diga que hizo un reconocimiento, no sé, de tales, de establecimientos de comida de tal municipio, que hay unas situaciones que permanecen y es que tienen, digamos que unas carencias en cuanto al marketing digital, en cuanto al manejo de las redes, pero también en cuanto al diseño de los negocios, a los colores que se utilizan para adornar el negocio, para el diseño de los interiores, ¿cierto? Entonces usted se tiene que meter por ahí porque usted me tiene que justificar que eso es un problema y que eso se puede intervenir desde la profesión del desarrollo gráfico visual y que eso aplicado va a resolver ese problema o va a mejorar esa necesidad, ¿cierto? Entonces usted, me imagino que por ejemplo, ya vamos a entrar acá en los antecedentes, tratará de leer temas, no sé, de cuáles son los colores que son más llamativos para uno desde la perspectiva de la psicología, porque en estos días recuerdo que estaba leyendo algo y decía que no es de gratis que las principales cadenas de comida utilicen como ciertos colores, que porque esos colores generan visualmente no sé qué, ¿cierto? Entonces, me imagino que usted tendrá que empezar a averiguar por ahí si ese tema es el que le interesa, porque usted me tiene que justificar que eso es un problema, que eso se puede mejorar, que eso se puede intervenir y que tiene que ver con la carrera que estás cursando. ¿Listo? Ok, profe, ya me aclaró. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, vamos acá. Tenemos el problema, tenemos la pregunta de investigación y a partir de la pregunta entonces nos vamos acá y nos dice, listo, usted cuando tiene el problema y tiene la pregunta con todas estas características, usted construye su fundamento metodológico, que es establecer unos objetivos, establecer un marco teórico, el nivel y la profundidad de su investigación, la gente o el contexto con el que usted quiere trabajar y los métodos con los que usted va a recolectar datos, recolectar información, recolectar pruebas para luego analizar esa información y producir unas conclusiones, un informe final, unos resultados de investigación. Listo. Entonces, por eso vamos a ir paso a paso, nos estamos concentrando en ese primer momento y una vez nosotros tenemos entonces el problema, la pregunta, ¿qué se debe hacer? Pues establece el objetivo general. En este caso, el objetivo general lo vamos a entender como ese fin último de nuestra propuesta de investigación. Si lo queremos ver así, es nuestra meta, es hasta donde queremos llegar. El objetivo general nos marca el punto de llegada, ¿cierto? Hasta donde usted quiere avanzar, hasta donde usted quiere ir. Y obviamente eso está en conexión con la pregunta, porque de ahí venimos hablando que todo esto tiene que estar conectado lógica y coherentemente. ¿Cierto? Entonces, el objetivo es ese fin último de su propuesta, hasta donde usted quiere llegar, y se construye teniendo en cuenta la pregunta que usted se hizo. Debemos iniciar en un verbo y en infinitivo, y el mismo objetivo nos debe marcar el alcance, ¿cierto? Ese hasta dónde yo quiero llegar, determinar qué es lo que está en juego y responder a la pregunta de investigación. No nos enredemos porque yo sé que les confunde esto de las variables. Bueno, yo como planteo las variables en un objetivo. En este caso, mire cuando nos siguen planteando esto de la mortalidad infantil, ¿cuáles son las variables que están en juego? Esto, la mortalidad infantil y sus efectos entre los niños de 0 y 1 año, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está en la balanza, cómo una genera unos efectos en la otra y viceversa. En este caso, para que sigamos con eh, para que sigamos con este ejemplo de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, es el objetivo general marca el alcance, hasta donde usted quiere llegar. No, yo quiero contribuir, ¿cierto? Contribuir. Que recuerde, mire que nos dicen, no pierda de vista que después de que usted marque el alcance, ¿cierto? Como eso está directamente relacionado con la pregunta, entonces yo quiero contribuir
y de una vez abordar las variables de investigación. Entonces, en este caso para nosotros sería, yo quiero contribuir a que la ciencia, la tecnología y la innovación sea incorporada en las producciones gráficas colombianas para según referentes técnicos, ¿cierto? Vamos a decir que aquí lo que se encontró desde un principio es que además de que esto no se aplica, estamos, digamos que, incumpliendo unas normativas que podrían existir en este contexto, que ya son como internacionales, unos criterios mínimos para hacer producciones, ¿cierto? Entonces, la pregunta de investigación es esta y el objetivo general es contribuir a que la ciencia, la tecnología y la innovación, que son las variables, ¿cierto? Cómo esto genera un efecto en lo otro, es a que la ciencia, la tecnología y la innovación, que son las variables, sean incorporadas en las producciones gráficas de dónde, de Colombia, según qué o para qué, según los referentes técnicos, es decir, para estar a la orden del día. ¿Cierto? Entonces miren que todo esto está conectado y el objetivo general es eso, es esa meta. De entrada me marca, se desprende de la pregunta, me marca el alcance, las variables que están en juego, bueno, cómo contribuimos a que esto sea incorporado en esto, ¿cierto? Ahí está el objeto de estudio, lo que está en juego, las variables, lo que genera la acción de un efecto en la otra y viceversa, y el contexto espaciotemporal, ¿cierto? ¿En dónde y por qué? En Colombia, según los referentes técnicos. Entonces, internacionales si queremos ser más específicos, ¿cierto? Referentes técnicos internacionales. Entonces, si yo me marqué eso como un objetivo general, y aquí nos están diciendo que los objetivos generales entonces tienen esta estructura, ¿cierto? Deben iniciar en verbo, en infinitivo, determinar el alcance, determinar las variables de operación y brindar respuesta, o una vez se logre esto, satisfactoriamente llegar a esto, se supone que si logramos esto, si logramos contribuir a que la ciencia y la tecnología y la innovación sean incorporadas a las producciones gráficas en Colombia, pues eso va a generar unos efectos, ¿cierto? Entonces por eso los objetivos me marcan que yo verdaderamente voy a resolver mi pregunta de investigación, que en este caso mi pregunta de investigación es de qué manera. Entonces yo puedo responder a esa pregunta de qué manera esto aporta cuando yo pueda demostrar que la contribución que esto hace permite estar a la par de los referentes técnicos internacionales. Es decir, que esto genera unos efectos, que esto genera unas garantías, que esto genera estar a la orden del día, ¿cierto? Entonces, que una cosa lleva a la otra, tiene unas consecuencias, tiene unos efectos. Entonces, miren que el objetivo general entonces tiene todos estos elementos, pero sobre todo con él, si lo resolvemos, nos debe responder la pregunta de investigación y si el objetivo general es entonces la meta, el fin último, los objetivos específicos son esas acciones particulares que me permiten llegar allá, ¿cierto? Porque si yo me estoy marcando una meta, ¿cierto? Tal cual como si yo estuviera corriendo, bueno, yo me pregunto, ¿yo cómo voy a llegar allá? ¿Cada cuánto voy a tomar agua? Yo establezco toda una estrategia, ¿cierto? ¿Cada cuánto voy a respirar? ¿Cada cuánto voy a bajar el ritmo? ¿Cada cuánto voy a aumentar? Tantos kilómetros me voy a ir a tal velocidad, luego le voy a ir bajando, le voy a ir aumentando, usted tiene que hacer toda una estrategia. Entonces, lo mismo en el contexto de la investigación, si usted se plantea un objetivo general, si usted se plantea una meta, un fin último, los objetivos específicos son entonces ese paso a paso, son esas acciones que le van a permitir llegar allá. Entonces, entonces, ¿cómo así que los objetivos son esas acciones que me permiten llegar allá? Claro, porque entonces si yo estoy diciendo que esta es mi meta, yo lo podría hacer, por ejemplo, a partir de esto. Yo estoy diciendo que quiero contribuir a que la ciencia, la tecnología y la innovación sean incorporadas a las producciones gráficas. Entonces yo puedo decir, o yo puedo empezar, o una acción que me permita llegar allá, puede ser analizar
la manera en que la incorporación de el software, ahí sí ustedes me ayudan porque yo no sé absolutamente nada de esto, el software ta, 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 mejora la calidad de la producción en comparación, bueno, entonces dejémoslo así, en la producción. Otra acción, comparar una producción realizada con el método tradicional y el software Firulai. Entonces mire, se supone que estamos planteando que nuestro objetivo, nuestra meta es contribuir a que la ciencia, la tecnología y la innovación sean incorporados. ¿Usted cómo demostrar eso? ¿Usted cómo decir que eso verdaderamente genera un efecto, que verdaderamente eso nos pone a la par de las últimas referencias internacionales? Entonces, a partir de estas acciones, de esos objetivos específicos que le permiten establecer esa estrategia para usted poder llegar a esa meta. Entonces, claro, si yo analizo la manera en que la incorporación de ese software mejora la calidad de una producción desde los criterios técnicos y profesionales que ustedes tienen, entonces pueden decir, claro, hacemos el mismo trabajo en menos tiempo, queda mejor calidad, el archivo se descarga de manera más rápida, trabaja con más velocidad, no se sobrecalientan los equipos, ¿cierto? Entonces, ustedes analizan eso y ustedes pueden decir, ah, claro, con este software mejora muchísimo la producción de tal pieza gráfica o de tal producción gráfica. O cómo más lo pueden probar o qué otra acción pueden tomar, comparando cómo la producción de una pieza gráfica que sea igual termina siendo el producto final diferente aplicando el método tradicional y aplicando ese software que tiene que ver con eso que ustedes están discutiendo, que es cómo la ciencia, la tecnología y la innovación pueden mejorar las producciones gráficas en Colombia y ponerlos a la par de los referentes internacionales. Entonces miren que estas acciones nos permiten llegar a eso, llegar a esa meta que nos fijamos y por eso los objetivos específicos son esas acciones particulares que nos llevan allá, ¿cierto? Nos llevan al objetivo general. Vamos bien hasta ahí, para ir cerrando. Sí, profe. Listo. Entonces, una vez, y la idea es que trabajemos inicialmente entonces en eso y la próxima clase seguimos abordando esta evidencia. Eh, tenemos entonces el problema, la pregunta, con todo lo que hemos conversado, el objetivo general y los objetivos específicos que nos llevan entonces allá y queda supremamente claro que entonces esto está completamente ligado desde el momento en el que nace hasta el momento en el que concluimos y pasamos por todas estas etapas posteriormente y elaboramos un informe final y unas conclusiones de investigación, ¿cierto? Entonces, esto no podemos pecar como un salpicón o como un Frankenstein, que el problema le apunta una cosa, pero la pregunta se va por otro lado y el objetivo dice una cosa, pero las acciones o los objetivos específicos no nos van a permitir resolver o llegar a esa meta o a ese objetivo general. Esto no puede ser una cosa que apunta para todas partes, sino que debe haber esa linealidad, ¿cierto? Debe haber esa coherencia desde el momento en el que identificamos y describimos y analizamos y argumentamos por qué en el contexto de los desarrolladores de medios gráficos visuales y en el contexto laboral y productivo en el que se desempeñan hay un problema hasta el momento en el que entonces de ahí elaboramos la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos y las actividades obviamente que vamos a desarrollar para lograr esos objetivos específicos o esas acciones que nos permiten entonces desarrollar esa primera etapa que es la preparación de la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, les decía al inicio que vamos a abordar estos temas, pero también es necesario que una vez yo tenga claro esto, una vez yo tenga claro mi problema,
mi pregunta y mis objetivos general y específicos, yo empiezo entonces a realizar este tema y es revisar el estado actual de la temática, ¿cierto? ¿Qué es eso? Eso es revisar lo que conocemos como antecedentes. Cuando uno de pronto en carretera o en cualquier lugar lo para una autoridad de policía y le pide la cédula, ¿qué es lo que revisa? Sus antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Es una valoración para tener en cuenta si usted tiene algún requerimiento, ¿cierto? En el contexto de lo académico, revisamos antecedentes porque el conocimiento académico es como estas bolas que nos muestran en el desierto, que se van acumulando, que van creciendo, 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 del hecho, y el conocimiento académico va avanzando en el tiempo y en la historia de esa misma manera. Entonces, cuando uno ya tiene claro un tema que a uno le interesa, ¿cierto? Y un problema que pues que identificamos, una vez yo tengo claro un tema y un contexto que a mí me interesa, pues yo me voy a revisar ese estado actual de la temática, yo me voy a revisar esos antecedentes para ver qué han dicho otros investigadores sobre ese tema que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces, en este caso, podríamos decir que estamos con la compañera Lucero, entonces, perdí el archivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el apellido de Lucero? Profe, mi apellido es Lucero, mi nombre es Ana Beli. Ah, es el apellido. Ah, yo pensé que era tu nombre. Listo, entonces, según Lucero, ¿cierto? Vamos a decir que ya usted sobre este tema de ciencia, tecnología e innovación ha producido investigaciones y es otra persona la que va a investigar en este caso sobre este tema y usted es un referente en esto, usted ya produce investigaciones, entonces usted revisa qué otros han investigado, ¿para qué? Para usted hacerse una idea de, bueno, en los últimos 5, en los últimos 6, máximo 10 años, sobre esta temática que se ha dicho para yo no ir a plantear algo que está ya sobre investigado, sobre analizado, sobre dicho, sino que mi propuesta verdaderamente sea relevante, sea innovadora, mejore algo, ¿cierto? Sea aplicable, ¿cierto? En este caso, en el contexto productivo donde ustedes se desempeñan. Entonces, ¿qué podríamos decir? Entonces, claro, según Lucero, en Colombia no se incorporan las últimas actualizaciones en materia de innovación, ya que carecemos con un sector privado en mejorar su infraestructura. Además, el Ministerio de Ciencia históricamente ha tenido bajos presupuestos. ¿Cierto? Eh, de acuerdo con lo anterior, los principales factores de de nuestro atraso tecnológico son entonces el monopolio de ciertos monopolios, ustedes ya los nombrarían pues si ustedes, porque ustedes saben de esto, el monopolio de 3 estudios gráficos que no están interesados en actualizar sus producciones, la ausencia del Estado con programas en ciencia, tecnología e innovación. ¿Cierto? Entonces,
Cuando yo ya tengo claro cuál es mi tema, mi pregunta, mi objetivo general, mis objetivos específicos, yo me voy a revisar el estado actual de la temática. ¿Para qué? Porque esto me sirve a mí, esto me fija a mí un norte, esto me fija a mí ya un qué han dicho otros, qué se ha producido académicamente en este contexto y yo qué puedo tomar de ahí para tener unas bases claras, tener un punto de partida claro y conocer sobre esos temas que se ha dicho últimamente para tener un punto de partida bien fijo. Listo, Lucero. Entonces, la idea era que planteáramos el día de hoy estos elementos, que los tuviéramos claros de cara al inicio de la construcción de la propuesta de investigación y si se requiere en otro momento eh, algún tipo de abordaje o de explicación, recuerden que tenemos una disponibilidad del chat los jueves eh, para que en la mañana aprovechen y se conecten ahí y se resuelvan las dudas o por WhatsApp o por cualquier espacio como el correo electrónico. En caso de que sea muy inmediato por WhatsApp, podemos resolver las dudas que puedan tener. Listo, entonces la idea es que no nos abrumemos, vamos paso a paso, incluso la etapa uno esta la vamos a llevar paso a paso y una vez entonces chuleamos la caracterización, vamos a tratar de empezar a encontrar ese problema, que en este caso Lucero ya encontró un problema, entonces vamos a tratar de escribirlo bien, de abordarlo bien, de que sea problemático verdaderamente, de que se argumente que ahí hay un problema y que se puede intervenir desde el contexto productivo y profesional en el cual ustedes se desempeñan y que de ahí desprendamos una pregunta de investigación que nos marque, que de ahí nos permita fijar una meta y que esa meta la podamos conseguir a partir de unas acciones o de unas actividades que nos permitan llegar allá. Vamos diseñando primero eso junto con la revisión de los antecedentes y yo creo que eso es un buen insumo y unas buenas tareas para iniciar esta primera fase de la etapa uno, que es la etapa de la preparación de nuestra propuesta de investigación. Listo, entonces, lo primero, vamos a tratar que en esa revisión de los antecedentes, en esa revisión de los temas que nos interesan, como hablamos de que esas habilidades que nos llevan a aprender a investigar tienen que ver con gestionar la información y gestionar la información es ser críticos con las fuentes, que no todo lo que encontramos en Internet es una fuente rigurosa, es una fuente académica, es verdadera, sino que nosotros tenemos que refutar eso o abordarlo críticamente, ¿cierto? Entonces, por eso se recomienda que en investigación tratemos de buscar repositorios institucionales. Repositorio es eso, es un lugar donde hay guardados archivos, datos, información. En este caso es la biblioteca de nuestra institución, donde hay fuentes confiables, archivos verificados, artículos de opinión, libros y fuentes que son verificadas y que son académicas, que son rigurosas. ¿Cierto? Entonces, ustedes aquí buscan por autor, si ustedes ya conocen un autor, unos autores que hablen de los temas que a ustedes les interesan, o por palabras clave con base en esa temática que ustedes quieren abordar. En este caso, que el marketing digital. ¿Cierto? Que esa sería como una palabra clave. Entonces ahí empezamos a encontrar las producciones en inglés, en español, los libros, los artículos que hay y que cuya palabra clave es el marketing digital, ¿cierto? Entonces eso nos sirve para revisar los antecedentes y también para irle dando forma a nuestro marco teórico, ¿cierto? Que son esos conceptos principales que estructuran y que guían, que son la base de nuestra propuesta de investigación. Listo. Entonces, yo creo que con estos elementos podemos iniciar ese abordaje. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna manifestación, Lucero, es como el momento. Y si no, pues ahí quedamos con la tarea y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico o en el próximo chat de investigación, si así lo requieren. ¿Listo? Profe, ¿hasta cuándo es el plazo de esta actividad? No tenemos mucho tiempo hasta que finalice septiembre prácticamente, hasta la primera semana de octubre. Ah, ok. Listo, la idea es que lo hagamos bien, que lo hagamos paso a Paso a paso. paso, con rigurosidad, pero paso a paso. No nos abrumemos porque vemos en la plantilla un montón de cosas, no. Vamos a ir paso a paso y la próxima clase pues ya seguimos avanzando también en este material de información para ir reconociendo qué es eso de los niveles de investigación y de la metodología que vamos a utilizar según la naturaleza de nuestra investigación, porque según la naturaleza de nuestra investigación, pues también vamos estableciendo una metodología que nos sirva
para poder responder a esa pregunta. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Profe, bueno, yo tengo una pregunta, pero ya no es de la temática, sino acerca de las actividades de cada resultado de aprendizaje. Pues yo quedé con una duda porque con el profesor de matemáticas de la fase 3 creo que fue, em, en ese tiempo había mucha intermitencia de la página Sajuna y algunas actividades él me las recibió vía email, pero no sé si al fin él colocó las notas o no, porque ya esas actividades ya las quitaron de la plataforma o no se pueden mirar. La verdad, yo no sé, pero podríamos preguntar, ¿quién es? Yo le Y podría preguntar a la profe, líder de esta ficha. y de pronto tú no puedes bajar un consolidado de las notas. Yo cuando, pero es que eso se hace al final. Yo puedo hacer un reporte de juicios de evaluación, pero al final, que en realidad sí se llama, es un formato, es un reporte de juicios de evaluación donde dice qué competencias ya ustedes aprobaron o no. Pero es que ya Eh, al final ya sería como muy encima para nosotros saber qué actividades de pronto quedaron pendientes. por eso, pero como yo no me puedo tomar atribuciones sobre una competencia que yo no doy, ¿cierto? Yo no me puedo tomar atribuciones sobre matemáticas, yo lo podría hacer, yo con mucho gusto se los haría, pero entonces yo le tengo que preguntar a la líder de la ficha. Si la líder de la ficha me autoriza, pues entonces yo podría hacer eso, porque, como les digo, no hace parte de mi competencia, para yo No, yo evitarme digo pues pues de también pronto problemas. solicitar un consolidado general de todas las notas que nos hacen falta y ya ahí sería solicitar con cada profesor a ver Listo, yo puedo cómo se transmitir. soluciona. Sí, señora, yo puedo transmitir la solicitud, claro que sí. Ajá. Ah, Listo. listo, profe. Dale. Bueno, Ujú. bueno, con mucho Vale, profe, gusto. muchas Nos vemos gracias. entonces el próximo jueves. Un saludo. Feliz noche. Chao. Gracias igualmente.